Bienvenidos a Crónicas del Miedo, el lugar donde lo inexplicable cobra vida. Esta noche, tenemos 3 relatos que desafiarán tu percepción de lo real. Historias que te harán pensar 2 veces antes de caminar por senderos desconocidos o de aceptar objetos que parecen inofensivos. Así que, ponte cómodo, apaga las luces, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves el mundo. ¿Estás listo? Que comience la historia. Nunca fui muy fanático de tomar atajos, pero esa noche estaba cansado y quería llegar a casa lo antes posible. Había estado en lo de un amigo viendo una película que se alargó más de lo que pensábamos, y cuando salí, ya era bien entrada la noche. El frío calaba hondo, y la calle principal estaba desierta. Fue entonces cuando vi el camino rural que cortaba por el bosque. Sabía que ese sendero podía ahorrarme unos 15 minutos de caminata. Al principio, todo estaba tranquilo. El aire olía a tierra húmeda, y solo se escuchaba el crujir de mis pasos sobre las hojas secas. Tenía la linterna del celular encendida, iluminándolo justo para ver el sendero frente a mí. No había luna, así que la oscuridad era casi absoluta fuera del haz de luz. Caminé unos 10 minutos sin problemas, pero entonces algo empezó a sentirse raro. El camino, que recordaba como una línea recta, con algunas curvas suaves, ahora parecía doblarse más de lo normal. Pensé que tal vez me había distraído, y no me había dado cuenta de los giros. Seguí avanzando, pero la incomodidad creció cuando me di cuenta de que había pasado por el mismo árbol retorcido al menos 2 veces. Tenía una forma peculiar, con una rama que parecía una mano abierta. Me detuve y miré alrededor. Todo era igual, los mismos árboles, la misma alfombra de hojas. Traté de calmarme, pensando que solo era mi mente jugando trucos por el cansancio. Decidí retroceder, pero después de caminar un rato, volví a ver el árbol con la rama en forma de mano. El corazón me empezó a latir más rápido. No era posible. Intenté marcar la dirección en el suelo con una piedra, pero cuando avanzaba y volvía la vista atrás, la marca desaparecía como si nunca la hubiera hecho. La brisa se volvió más fría, y el bosque, que antes estaba en silencio, comenzó a llenarse de susurros. Miré hacia los árboles y vi sombras moviéndose entre ellos. No parecían personas, eran demasiado altas y delgadas, como figuras deformes que se deslizaban entre los troncos. El pánico me golpeó de lleno. Corrí, sin importarme hacia dónde, solo quería salir de ahí. La linterna del celular parpadeó y luego se apagó, dejándome en una oscuridad sofocante. Tropecé y caí de bruces contra el suelo. El sabor de la tierra invadió mi boca mientras trataba de incorporarme. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro justo al lado de mi oreja. No hay salida. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El frío ahora era casi insoportable, y cada vez que respiraba, el aire quemaba mis pulmones. Decidí hacer algo que iba en contra de toda lógica. Cerrar los ojos y caminar. Si el bosque jugaba conmigo, tal vez ignorarlo me ayudaría. Conté mis pasos en voz baja para mantenerme enfocado. 1, 2, 3... Llegué a 20 cuando sentí que el suelo cambiaba. Ya no era tierra, sino asfalto. Abrí los ojos y, para mi alivio, estaba de vuelta en la calle principal. Las luces de los postes eran como faros salvadores en la noche. Me giré para mirar el sendero, pero solo había una pared de árboles densos. El camino por el que había entrado simplemente ya no existía. Caminé rápido hacia casa, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir, con la frase «No hay salida» resonando en mi cabeza. Desde entonces, nunca volvió a tentarme la idea de tomar atajos. Algunas noches parecen estar hechas solo para que nos enfrentemos a lo desconocido. Después de todo, ¿quién puede decir con certeza qué está pasando cuando todo a nuestro alrededor parece alterarse sin razón? Lo que sucedió después para el siguiente narrador está relacionado con un objeto que, aunque parecía inofensivo, resultó ser todo lo contrario. Un cuaderno viejo, algo extraño, y lo que ocurrió con él cambió su vida para siempre. Vamos a descubrir qué ocurrió. Todo empezó con un regalo inesperado. Mi abuelo falleció hace unos meses, y entre sus pocas pertenencias me dejaron un cuaderno viejo, de tapa dura y desgastada.
La mayoría de las páginas estaban en blanco, pero en algunas había notas escritas con su caligrafía temblorosa. Al principio no le presté demasiada atención. Pensé que era uno de esos diarios en los que solía anotar recuerdos de su vida en el campo. Pero una noche, mientras estaba aburrido, decidí hojearlo de nuevo. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la última página escrita había una fecha futura, exactamente una semana después del día en que estaba leyendo. Y junto a la fecha, un pequeño texto. Gran tormenta, evita salir de casa. Me pareció curioso, aunque supuse que era una nota que había quedado sin sentido. Pero cuando llegó esa fecha, el cielo se oscureció de repente, y una tormenta inesperada golpeó la ciudad. Árboles caídos, calles inundadas. Era exactamente como lo había descrito mi abuelo. No pude sacármelo de la cabeza. ¿Cómo lo sabía? Pasaron unos días, y volví al cuaderno buscando alguna otra pista. Encontré una nueva entrada que no había visto antes. Una llamada importante cambiará tu rumbo. Esa misma tarde, me llamaron de una empresa para ofrecerme un trabajo que llevaba meses esperando. El cuaderno no fallaba. Comencé a obsesionarme. Revisaba cada página buscando más mensajes. A veces aparecían notas simples, como advertencias sobre el clima o recordatorios triviales, pero otras eran escalofriantemente precisas. Evita la esquina de la calle 12 a las 8:45 de la noche. Ignoré esa advertencia una vez y terminé atrapado en un embotellamiento por un choque. Lo peor llegó cuando leí una nota que me dejó helado. Desconfía de la persona que lleva el reloj plateado. Inmediatamente pensé en mi compañero de trabajo, que siempre usaba un reloj así. Traté de ignorarlo, pero la paranoia se apoderó de mí. Unos días después, descubrí que había estado saboteando uno de mis proyectos para quedarse con el crédito. El cuaderno parecía saberlo todo, pero también me di cuenta de algo aterrador. Cuanto más dependía de él, más notas aparecían. Era como si me estuviera atrapando en su red de predicciones. Un día, encontré la última página escrita. El mensaje era corto, pero devastador. Tu tiempo también se acaba. Intenté destruir el cuaderno. Lo arrojé al fuego, pero las llamas parecieron evitar tocarlo. Lo sumergí en agua, pero las páginas permanecieron secas. Desesperado, lo enterré lejos de la ciudad, en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Desde entonces, no he vuelto a verlo, pero vivo con la incertidumbre de si ese mensaje se refería a algo inmediato o simplemente a lo inevitable. Lo único que sé es que nunca volveré a abrir algo que intente dictar mi destino. Prefiero enfrentar la vida sin saber qué me depara. A veces, los objetos tienen un poder que no entendemos, y hay quienes sienten que el destino puede jugar con ellos de una manera extraña. Pero hay algo aún más inquietante que un objeto que parece conocer el futuro. La sensación de estar atrapado en un ciclo del que no puedes escapar, como si todo estuviera conectado de alguna manera. Este último relato nos lleva a un lugar donde la realidad misma comienza a desdibujarse, y el protagonista se ve obligado a enfrentar algo mucho más aterrador de lo que pudo haber imaginado. Vamos a escuchar qué sucedió. Nunca me ha gustado quedarme solo en casa. Siempre he preferido la compañía, el ruido, la normalidad de los días en familia. Esa noche, sin embargo, mis padres se fueron a una fiesta y yo me quedé, como siempre, en mi habitación. Vivíamos en una casa vieja, en las afueras, donde el silencio se sentía más pesado, como si la casa misma estuviera esperando algo. No sé por qué, pero siempre había sentido que algo extraño se ocultaba en sus pasillos y rincones oscuros. Quizás solo era mi imaginación. Era tarde cuando me decidí a irme a la cama. Miré el reloj de la cocina. 12 de la noche. El reloj de pared sonó, marcando la medianoche, y el aire frío de la casa parecía más denso de lo habitual. Me tapé más con las sábanas, sin poder quitarme esa sensación incómoda que me perseguía, pero intenté no darle demasiada importancia. De repente, un golpe fuerte, seco, resonó en la puerta principal. Me sobresalté. Miré el reloj nuevamente, pero no había forma de que alguien viniera a estas horas. Vivimos en un lugar apartado, y no esperaba a nadie. Me levanté lentamente,
sin dejar de pensar en posibles explicaciones, aunque ninguna tenía sentido. Tal vez era algún vecino perdido o alguien equivocado. Fui hacia la ventana de mi cuarto. Desde allí se veía el camino de entrada a la casa. No había ni un coche, ni luces, nada. El aire estaba quieto. Me sentí estúpido por preocuparme, pero cuando me volví para ir al pasillo, escuché el golpe nuevamente. 3 golpes, firmes, como si alguien quisiera llamar mi atención. Esta vez, el miedo era más real. No sabía qué hacer. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y a pesar de todo, decidí bajar a ver qué pasaba. A medida que bajaba las escaleras, sentí el peso del silencio en cada peldaño. Era una sensación inquietante, como si algo estuviera esperando en las sombras. Llegué a la puerta principal, miré por la mirilla, y como temía, no vi a nadie. Solo la oscuridad de la noche, nada en el exterior. Un respiro de alivio me recorrió, pero cuando me di vuelta hacia el pasillo, vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. El miedo se apoderó de mí al instante. No había nada en el pasillo, pero el aire estaba pesado, como si algo o alguien se hubiera deslizado en la oscuridad. Me armé de valor y decidí investigar. Caminé despacio, paso a paso, recorriendo los pasillos como si fuera a descubrir algo prohibido. A medida que me acercaba a la cocina, me di cuenta de algo extraño. La ventana de la cocina estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Cuando me acerqué a cerrarla, escuché un susurro, bajo, pero claro. «Estás solo». La voz provenía de alguna parte detrás de mí. Mi sangre se heló. No sabía si había sido mi imaginación, pero estaba seguro de que no lo era. Me giré rápidamente, y ahí, frente a mí, en el vestíbulo, estaba el espejo grande. Me miré en él, tratando de calmarme, pero algo no estaba bien. Al fondo, entre la penumbra, vi una figura. No tenía rostro, ni detalles claros, pero estaba ahí, mirándome desde el reflejo. Me paralicé. La figura no se movió. Solo estaba ahí, observándome en silencio. Me volví de golpe, pero no había nada en el pasillo. El miedo me invadió. ¿Quién era esa figura? ¿Qué hacía en mi casa? Mi respiración se aceleraba, y decidí ir hacia la puerta principal. Si salía, podría escapar de esa sensación extraña. Pero cuando traté de abrirla, la puerta no cedió. El pomo estaba atascado. Entonces, el golpe vino de nuevo. Un golpe fuerte, más fuerte que los anteriores, y la puerta comenzó a ceder, como si alguien la estuviera forzando desde afuera. La cerradura crujió, y, antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad exterior, que parecía engullir la luz de la entrada. Pero algo en el umbral llamó mi atención. Un par de zapatos, grandes, de un color oscuro, como si estuvieran mojados. No eran míos, no los había visto antes. Estaban justo allí, justo donde la puerta se había abierto. Al principio no entendí. Miré hacia afuera, al borde de la oscuridad, pero no había rastro de nadie. Solo los zapatos, quietos. Me acerqué para verlos mejor, y en ese momento escuché el susurro nuevamente. Esta vez, la voz era más cercana, más clara. «Te estoy esperando». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Cerré la puerta de golpe y corrí hacia el teléfono, mi única esperanza. Lo tomé con manos temblorosas, pero antes de que pudiera marcar, escuché un sonido provenir del fondo de la casa. Un murmuro bajo, casi imperceptible, que decía mi nombre. Me giré, mi corazón palpitando en mi pecho. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo el eco de mi voz respondió. El murmullo se repitió, esta vez mucho más cerca. «Te estoy esperando». De repente, sentí cómo el frío se apoderaba de mí, y entonces entendí, no estaba solo. Mi respiración era rápida y errática. El miedo me invadió completamente, pero no podía quedarme allí, atrapado por esa presencia invisible. Estaba claro que algo extraño, algo sobrenatural, se había apoderado de la casa. El murmullo seguía, esta vez como un eco que resonaba en las paredes, en el suelo, como si todo estuviera susurrando mi nombre. La sensación de que alguien me observaba, acechando desde las sombras, era insoportable. Cada paso que daba parecía llevarme más y más cerca de esa presencia que ya no podía ignorar. Decidí correr.
Ya no importaba si no había salida, si no entendía qué estaba sucediendo. Solo quería salir, escapar de esa sensación de ser cazado, de ser arrastrado hacia la oscuridad. Corrí hacia la puerta principal y, esta vez, empujé con todas mis fuerzas. El pomo cedió y la puerta se abrió, dejándome en la fría noche. Pero al dar un paso afuera, algo me detuvo. Algo me susurró, nuevamente, esta vez justo detrás de mi oído. No puedes huir. Con el corazón en la garganta, me giré bruscamente, pero lo único que vi fue la puerta, que ya estaba completamente cerrada, como si nunca se hubiera abierto. Me quedé allí, parado en la oscuridad, mirando la casa, sintiendo una presencia que nunca se alejó. Lo peor fue lo que vi en la ventana, en el segundo piso. No podía verlo bien, pero pude distinguir una figura, una silueta, que me observaba desde el interior. Al darme cuenta de esto, vi cómo la figura levantaba una mano y, con un gesto lento, me saludaba. No había miedo en su gesto, solo una calma espeluznante, un saludo sombrío, como si me diera la bienvenida. No pude soportarlo más. Sin pensarlo, corrí, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más, hasta perderme en la oscuridad de la noche. Con el tiempo, logré mudarme de esa casa. Y aunque ahora vivo en un lugar diferente, más cálido, más cercano a la ciudad, no puedo evitar sentir que algo me sigue. Cada vez que me encuentro solo, cada vez que la oscuridad se cierne sobre mí, siento esa mirada, ese saludo lejano que no pude olvidar. La casa sigue allí, esperando, y sé que, en algún momento, podría volver a encontrarme con esa silueta. Quizá el saludo no fue una despedida, sino una invitación para regresar. Pero, por ahora, he aprendido a vivir con el miedo, con la idea de que hay lugares que nunca dejan de esperar. Y así termina esta noche llena de misterio y terror. A veces, lo que parece ser una simple historia puede llevarnos a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. ¿Quién sabe qué otros secretos se esconden en lo desconocido? Si te has sentido inquieto, si estas historias te han dejado pensando, no olvides darle like al video y suscribirte